Mientras más fina sea esta partición sobre este dominio, sobre este rectángulo, pues mejor los prismas rectangulares que construyamos van a asemejar a la superficie y mejor será la aproximación al volumen del sólido que se encuentra debajo de esta superficie y arriba del rectángulo. Entonces el volumen pues será la suma de los volúmenes de esos prismas rectangulares. Entonces, bueno, aquí ya está el dibujito, ¿no? En nuestra partición tomábamos puntos representativos de cada subrectángulo y el volumen de los prismas construidos sobre cada uno de estos subrectángulos, pues es este producto, el área de los subrectángulos por la altura del prisma, que es la función evaluada en ese punto representativo. Ahora, como nuestra partición era uniforme, todos los subrectangulitos son del mismo tamaño. Entonces, a cada subrectángulo, su área, pues va a ser la misma, le nombrábamos como delta A. Entonces, la suma de todos los volúmenes de los prismas me va a dar una aproximación al volumen que estoy buscando. Mientras más fina la partición, es decir, mientras mayor cantidad de prismas tenga, mejor será la aproximación hasta alcanzar el valor exacto. Entonces, este límite al final se traducía en la doble integral, ¿no? Porque tenemos una doble suma. Esta doble suma aparece porque nos estamos moviendo tanto como sobre el eje X como sobre el eje Y. Y pues son los productos son los productos que me dan como resultado el volumen de cada prisma. Entonces, así llegábamos a la definición de doble integral de f sobre ese rectángulo. Entonces, esa misma idea, pues ahorita la vamos a manejar para construir la de doble integral en coordenadas polares. Ahora, después de que ya hicimos esta construcción usando como región de integración un rectángulo, podíamos considerar una región de integración más compleja. Entonces, a estas regiones se le conocen como regiones elementales y tienen la particularidad de que una de las variables se mueve entre dos funciones, ¿no? Dependiendo cuál sea la variable que se mueve entre dos curvas, la conocíamos como y simple o x simple. Si estábamos en una región y simple, significa que esta región de integración yo la puedo describir como que x se mueve entre dos constantes, o sea, sobre este intervalo, y y se mueve entre estas dos curvas. Estas dos curvas son de la forma f de x. Entonces, si tengo una región así, decimos que es una región y simple, y la doble integral se calcula de esta forma. La primera variable a integrar es la que se está moviendo en las funciones, y al final la segunda integral es la que corresponde a la variable que se mueve sobre valores constantes. Otra posibilidad es que esta región se describa como que x es la que se mueve entre dos funciones y y es la que se mueve entre dos valores constantes. Si tenemos esta descripción, entonces esta región se conoce como x simple. Y la doble integral queda de esta forma. Entonces, ahora como x es la que se mueve entre las funciones, que están en términos de y, entonces empezamos a integrar con respecto a x y luego con respecto a y. Bueno, entonces, habiendo recordado eso que vimos en marzo, ahora sí vamos a hacer la construcción de la integral doble en coordenadas polares. Entonces, un punto en el plano cartesiano se puede describir como que las coordenadas correspondan a las distancias que existe de ese punto a los ejes, ¿no? Entonces, con esa descripción,
tenemos lo que se conoce como que el punto está descrito en coordenadas rectangulares. Pero pues no es una única descripción que se puede dar para un punto. Otra forma son a través de una descripción polar, es decir, que este punto se describa como la distancia que existe de este punto al origen o lo que se le conoce como un polo, que lo podemos asociar al origen del plano cartesiano, y como el ángulo que se forma entre el segmento que va de ese polo al punto con respecto al eje polar, ese eje polar lo podemos asociar con el eje X del plano cartesiano. Entonces, este mismo punto en coordenadas rectangulares sería el punto XY, y en coordenadas polares sería pues cierto valor de radio y cierto valor de ángulo. Y las relaciones que me llevan de un sistema cartesiano a un sistema polar está dada por estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, cualquier región polar pues va a tener esta estructura, ¿no? Son puntos de la forma r-teta, donde r se mueve entre ciertos valores, que es el radio, y el ángulo que se va a mover también entre ciertos valores. Entonces, toda región en términos polares pues se va a describir de esta forma. Por ejemplo, un círculo. Un círculo con centro en el origen y radio 1 pues tiene esta ecuación. En términos polares, esta misma región se describiría de esta forma. Son puntos que están a un radio que van desde el origen hasta máximo 1. Y el ángulo pues, de estos puntos son, si están en el primer cuadrante, por ejemplo, pues son puntos que estarían entre 0 y pi medios. Si son puntos que están en este cuadrante, pues serían, su ángulo de esos puntos estaría entre 0 y máximo pi. Si están en este cuadrante, sería desde 0 hasta el ángulo de un punto por acá, pues sería entre pi y 3 pi medios, o si estamos acá, pues entre 3 pi medios y pi. O sea, que los puntos dentro de este círculo van en el ángulo desde 0 hasta 2 pi. Entonces, todos los puntos en esta región están descritos de esta forma. Otro ejemplo es esta región, ¿no? Entonces, en esta región tenemos dos círculos, como uno interno y otro externo. El interno es un círculo con centro en el origen y radio 1. El externo es un círculo con centro en el origen con radio 2. Entonces, sus ecuaciones cartesianas pues están dadas de esta forma. La descripción en polar sería cómo es el radio de estos puntos y cómo es el ángulo de estos puntos. El radio de estos puntos pues va desde la frontera de este círculo hasta la frontera de este círculo, es decir, de un radio igual a 1 a un radio igual a 2. Entonces el radio de estos puntos se mueve entre 1 y 2. Y el ángulo pues va desde 0 para los puntos que están en este segmento hasta máximo los puntos que están en este segmento, que es cuando el ángulo es pi. El resto de puntos, el ángulo está entre estos dos extremos, 0 y pi. Entonces, todos estos puntos, con radio entre 1 y 2 y teta entre 0 y pi, son los que se encuentran en esta región. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa calcular? Pues es el volumen de
alguna superficie, esa superficie pues se describe mediante una función de dos variables que se encuentra por arriba de una región. Ahora vamos a suponer que nuestra región es de esta forma, o sea, como una región polar, y debajo de esta superficie. Entonces, lo que queremos es el volumen. Entonces, pues, ¿cómo construimos o cómo calculamos ese volumen? Entonces, vamos a suponer que tenemos esta región polar. Entonces, como es una región polar, son puntos de la forma r-θ, donde el radio se mueve entre dos radios, A, B, y el ángulo se mueve entre alfa y beta. Entonces, como les dije, vamos a proceder con la misma lógica que lo hicimos en su momento en la primera diapositiva, que teníamos un rectángulo. Entonces, ¿qué era? Pues subdividir, ¿no? Entonces, vamos a subdividir esto como en una especie de rectangulitos. No van a ser rectángulos como en el plano cartesiano, le podemos llamar como rectángulo polar. Entonces, subdividimos esto y nos quedaría algo así. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, dividimos esta distancia que va de A a B en m subintervalos, ¿no? Cada subintervalo pues tiene ahora esta forma. Va de un radio i-1 a un radio i. Y van a ser de igual tamaño. Entonces, como todos estos anchos tienen igual tamaño, pues les llamo delta R. Y como tengo m o subdividí con m subintervalos, el ancho va a ser b menos a, esta diferencia, entre m. Y ahora el ángulo. Este intervalo donde se mueve θ, que va de alfa a beta, lo subdivido en n subintervalitos de igual tamaño. Entonces ahora esos intervalos pues tienen esta forma. Como son del mismo tamaño, voy a llamar al ancho de estos subintervalos, es decir, al ancho de estos subintervalos, delta θ, y todos tienen este valor, b menos alfa entre n. Entonces ya tenemos nuestros rectángulos polares, subrectángulos polares. Entonces, siguiendo lo que hacíamos acá, después de haber subdividido, ¿qué hacíamos? Nos tomábamos un punto representativo de cada subrectángulo. Entonces, pues acá lo mismo. Nos vamos a tomar un punto representativo de cada subrectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo el subrectángulo IJ, me voy a fijar en un representante. Vamos a considerar el punto medio de este subrectángulo. Y a ese pues le voy a decir, pues este tiene coordenadas un radio I asterisco, teta J asterisco. Y pues la idea va a ser después, ya que tenga el representativo, pues tomarme la función ahí, ¿no? Que va a ser la altura de los prismas rectangulares, bueno, rectangulares en términos polares, que me voy a tomar para aproximar el volumen. Entonces vamos a fijarnos qué sucede aquí en este subrectángulo IJ. Déjenme borrar esto. Ok. Entonces, los puntos que están aquí en este subrectángulo, pues el radio se está moviendo entre esta frontera y esta frontera, es decir, entre RI-1, RI. Entre esta frontera y esta frontera, es decir, RI-1, RI. Y θ se mueve, ahora sí, entre esta frontera y esta frontera, es decir, entre θJ-1, θJ. Entonces, en términos polares, los puntos de ese subrectángulo pues, están definidos de esta forma. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de
el punto medio, es decir, ¿cuál es el valor de RI asterisco, teta J asterisco? Bueno, pues son los puntos medios en el intervalo RI menos 1, RI, y en el intervalo teta J menos 1, teta J. Entonces, con respecto al radio, su coordenada R de este punto es un medio de RI menos 1 más RI. Es decir, este es el punto medio en este intervalo. Y en el intervalo, en el ángulo, pues va a ser un medio de teta J menos 1 más teta J. Así se saca el punto medio de un intervalo. Ahora, ¿cuál es el área de este rectángulo? Pues nos acordamos de cómo obtener áreas de rebanadas. Entonces, si no se acuerdan de cómo obtener áreas de secciones de círculos, es decir, áreas de rebanadas, pues acuérdense cuál es el área como de la rebanada completa, o sea, del círculo. Entonces, un círculo de radio R, pues su área es pi por radio al cuadrado. El ángulo de esta rebanada es todo el círculo, es decir, 2pi, o sea, el ángulo central de esta rebanada es 2pi. Entonces, con una regla de 3 vamos a determinar cuál sería el área de una rebanada de una sección de círculo con radio interior teta y radio R. Entonces, ¿cuál es el área de una rebanada con ángulo central teta? Entonces, haciendo la reglita de 3, obtenemos que el área es un medio de R cuadrada por teta. Entonces, usando eso, el área de esta sección, pues es todo lo que hay en esta rebanada con frontera RI, menos todo lo que está por debajo de esta frontera, es decir, toda esta rebanada que es con radio RI menos 1. Entonces, esa diferencia pues me da el área, ¿no?, de este rectangulito. Entonces, el área del rectángulo IJ, y le voy a llamar delta AI, pues va a ser igual a el área de la sección de un círculo con radio RI y ángulo central. Este que es justo el ancho de este intervalo, que es, dijimos que lo íbamos a nombrar como delta teta, menos el área del sector de un círculo con radio RI menos 1 y ese mismo ángulo delta teta. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos un medio, tenemos delta teta, entonces factorizamos y obtenemos esto. Esta es una diferencia de cuadrados que la podemos ver como este producto, y esto justamente es RI asterisco. Esto es esta distancia de radio, es decir, delta R y delta teta. Entonces ya tenemos el área de este subrectángulo. Ahora todos estos, por la forma como construimos esta subdivisión, pues todos estos rectángulos polares tienen la misma área. Entonces, vamos a tomarnos la altura para construir el prisma, la altura en este punto. Ahora, como estamos trabajando en polares, la función original, vamos a ponerlo, pues siempre con la que hemos estado trabajando en la definición, está dada en términos cartesianos, ¿no? F de XY. Entonces, ahorita ya mi región ya la tengo descrita en términos polares. Tengo que describir todo esto en
en el integrando también en términos polares. Ya tengo dA, que son el área de los subrectángulos en términos polares, es lo que acabamos de hacer. Es justamente esto. Esto va a ser dA. Ya nada más me falta describir la función de la superficie en términos polares. Eso simplemente es sustituir a X y Y en polares. Usamos para eso las relaciones que me asocian ambos sistemas de referencia, es decir, estas. X y Y es igual a R coseno de teta, R seno de teta. Entonces, para el rectangulito en el que estamos, este punto, que es un punto, si estuviéramos considerando el plano cartesiano XY, ese punto en términos polares pues está dado de esta forma. Entonces, estos son los que uso para sustituir en la función la descripción en X y Y. Y pues ya tengo todo el integrando, ¿no? Esto lo metemos justamente aquí. Entonces, esto es para el subrectángulo IJ. Este sería el volumen del prisma, como el prisma rectangular, pero en términos polares, que voy a usar, sobre este subrectángulo. Hago lo mismo para cada uno de los subrectángulos y sumo. Y eso me va a dar una aproximación del área bajo la superficie sobre esta región. Entonces, eso es esta suma. Mientras más fina sea esta subdivisión, pues mejor va a ser la aproximación del volumen o de la doble integral. Y entonces, esta doble integral que teníamos en cartesianas, en polares va a tener esta descripción. El delta AI, pues es el área de subrectángulo. Entonces lo sustituimos por esto que acabamos de obtener aquí. Esto. Y ahora, esta función con este radio, podemos identificarlo como una sola función, ¿no? Como una g de r teta. Entonces, haciendo eso tenemos esta expresión. Esto, pues ya es una suma de Riemann, una doble suma de Riemann. Entonces, por definición, estas dos sumas, tomando el límite, se convierten en estas integrales de esta función. Y como la toma de estos puntos, al tener una infinidad de subrectángulos, es una toma continua de estos puntos, entonces ya no es necesario estar manejando estos subíndices, ya nada más R teta. Y estas deltas se hacen diferenciales de R de teta. Entonces regresamos a lo que es G, que es la función por R. Y así llegamos a la descripción de una doble integral F sobre una región R en términos polares. Es decir, hemos construido un cambio de coordenadas, un cambio de variables, ¿no? De coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y bueno, ya aquí está como el teoremita. ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Entonces, estos ejemplos los estoy tomando de las lecturas. Entonces, cuando hagan la lectura de esta sección van a encontrarse ese ejemplo. Entonces, la idea es que ya viendo aquí resuelto completamente el ejemplo, pues no tengan mayor dificultad cuando estén leyendo esa parte, esos ejemplos en la lectura. Entonces, vamos a evaluar esta doble integral, donde R es la región
en el semiplano superior, acotado por estos círculos. Entonces es justamente los círculos que usé en el ejemplo, en este, para describir esta región tanto en cartesianas como en polares. Entonces ya tenemos la descripción de esta región, no solo en cartesianas, sino en polares. Entonces, de entrada nos dicen simplemente hay que calcular esta función, esta es una superficie, sobre esta región. Ahora podríamos hacerlo en cartesianas. Si lo hiciéramos en cartesianas, habríamos que ver de dónde a dónde se mueve X y de dónde a dónde se mueve Y y describir esta región, ya sea en términos X simples o Y simple, en una región X simple o Y simple. Pero si así lo hiciéramos, a la hora de hacer los cálculos, pues muy probablemente tendríamos un cálculo un poquito complejo, porque de cualquier forma que yo describa esto, supongamos de forma Y simple, entonces tendríamos que despejar Y, y Y se estaría moviendo entre dos funciones de X. Cuando yo despejo Y, voy a obtener más o menos la raíz de algo, y eso van a ser los límites de integración. Entonces, cuando obtenga la antiderivada y evalúen esos límites de integración, la función que va a quedar va a tener radicales. Y pues sí, es posible en varias ocasiones que podamos hacer el cálculo, pero pues siempre va a ser un poquito más complejo cuando intervienen radicales. Pero cuando tenemos formas circulares, una buena opción es pasar a polares, porque la descripción de este tipo de regiones en polares es mucho más sencilla que en cartesianas. Y eso, cuando estemos trabajando con dobles integrales, va a reducir la cantidad de cálculo. O al menos los cálculos, pues, van a requerir muchas veces simplemente antiderivadas simples, usando de potencia y eso, sin meternos con muchas técnicas de integración. Entonces, si ven regiones de esta forma, piensen en un cambio de variables, o sea, piensen en pasarse a polares. Entonces, en este caso, ya vimos que los puntos de esta región están descritos de esta forma. Justamente con esta descripción yo ya voy a tener los límites de integración. Yo ya sé de dónde a dónde se va a mover la variable R y de dónde a dónde se va a mover la variable θ. Entonces, aquí tengo yo toda la descripción en cartesianas. Todo esto lo tenemos que pasar a polares. Entonces, esta región ya la tengo en polares. Ahora, esta función de integración hay que pasarla también a polares. X y Y lo sustituyo con estas relaciones. X siempre va a ser R coseno de θ, Y va a ser R seno de θ. Entonces, hacemos la sustitución. Entonces, ya tengo mi función original que estaba en cartesianas, ya la tengo descrita en polares, y dA es R de θ, que nunca se les olvide este radio, que salió de la construcción de obtener el área del subrectangulito R y J. Entonces ya tenemos de esta forma toda la descripción en polares. Entonces ya tenemos la equivalencia de la información de esta superficie sobre esta región, tanto en cartesianas como en polares. Cualquiera de las dos que hagamos, el resultado debe ser igual, porque son equivalentes. Solo que el cálculo de esta forma pues va a ser más sencillo que si lo hiciéramos en cartesianas. Entonces, aquí simplemente multiplicar esta suma por R.
Entonces, esta R ahora es R cuadrada y esta R cuadrada ahora va a ser R cúbica. Podemos separar esta doble integral o ya calcular la antiderivada de esta suma con respecto a R. Entonces, como vamos a integrar con respecto a R, teta es constante. Entonces, coseno de teta y seno cuadrado de teta van a ser constantes. Entonces, lo único que hay que integrar es R cuadrada y R cúbica. Entonces, la antiderivada de R cuadrada es R cúbica entre 3. Con este R se me va y solo va a quedar R cúbica coseno de teta. En esta expresión solo hay que integrar R cúbica, 4 y seno cuadrado de teta, eso es una constante. Entonces la antiderivada de esto es R cuarta entre 4. Con este 4 se me va. Y nada más va a quedar R cuarta seno cuadrado de teta. Y esto evaluado de 1 a 2. Aquí simplemente evaluamos en 2 primero el límite superior. Entonces, 2 al cubo, 8. Coseno de teta más 2 a la cuarta, 16, seno cuadrada. Menos la evaluación de esta antiderivada en el límite inferior. Esto es coseno de teta más seno cuadrado de teta. Reducimos términos, entonces tengo 8 coseno de teta menos coseno de teta, eso es 7 coseno de teta. 16 seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, 15 seno cuadrado de teta. Si se fijan, ya tenemos una función solo en términos de teta. Integrando lo separo en 2 integrales. Entonces tengo la integral de 7 coseno de teta y la integral de 15 seno cuadrado de teta. Esta primera integral pues es directa. ¿Cuál es la función que al derivarla me da coseno? Pues el seno. Entonces la antiderivada de esto es 7 seno de teta evaluado de 0 a pi. Este 15 lo saco de la integral y, si se acuerdan, cuando teníamos en el integrando seno cuadrado o coseno cuadrado y nada más, para poder calcular la antiderivada usábamos la identidad del doble ángulo. Entonces, en el caso del seno cuadrado, esto es lo mismo que un medio de 1 menos coseno de 2 teta. En el caso de coseno cuadrado de teta, en lugar de tener aquí un menos, va a ser un más. Entonces, es conveniente que siempre se acuerden de esa identidad para cuando aparezca en algún integrando seno cuadrado o coseno cuadrado y solo haya eso en el integrando. Entonces, la antiderivada de esto pues va a ser el 1/2 lo saco y la antiderivada de 1 con respecto a teta pues es teta y la antiderivada de coseno de 2 teta con respecto a teta es seno de 2 teta entre 2. Si ustedes derivan esto es coseno de 2 teta por 2. Con este 2 se me va y obtengo esto. Si se les dificulta ver cuál es la función que al derivarla me dé esto, esta integral es por sustitución. La sustitución que tendrían que usar es u igual a 2 teta. De u es igual a 2 de teta y bueno, ya pueden hacerla y obtendrían esto. Y bueno, ya nada más las evaluaciones. Las evaluaciones del seno en pi y 0 pues son 0. Entonces todo este término se me va. Y la evaluación en 0 aquí, pues voy a tener seno de 0, eso va a ser 0, aquí 0. Entonces, la evaluación en el límite inferior se me va, nada más va a sobrevivir la evaluación en el límite superior.
que va a ser 15 medios de pi menos seno de 2pi, pues eso es 0. Entonces se va. Entonces nada más me va a dar 15 medios de pi. ¿Dudas? ¿Sí lograron seguirme en el proceso? ¿Alguien se atoró en algún punto? Ok. Bueno, pues a ver, otro ejemplo. Ahora, queremos encontrar el volumen de un sólido. Cuando hablen de volumen de un sólido, pues pensar en integrales dobles. Entonces, ya aquí decimos, pues vamos a tener que usar una integral doble. Que va a estar acotado por el plano z igual a 0 y el paraboloide z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, quiere decir que vamos a estar por arriba del piso, por arriba del plano XY. Entonces, lo primero, en este ejemplo, que pues tendríamos que hacer es graficar el paraboloide para ver si estamos por arriba o por abajo del plano XY. Entonces, si nosotros lo graficamos con graficadora, pues ya rápido tendríamos esto. Si no tenemos graficadora, en este caso es sencillo hacer trazas o curvas de nivel. Entonces, cuando tengan una función de dos variables, lo más sencillo para graficar es ir haciendo cada una de las variables 0. Y así ya tienen una función en la que una depende de la otra. O sea, una función de dos variables donde una depende de la otra. Pues, por ejemplo, si yo hago y igual a 0, es decir, si me fijo en el plano xz, esta ecuación se reduce a z igual a 1 menos x cuadrada. Entonces ya nada más tengo dos variables en esta ecuación. Z es variable dependiente, x variable independiente. Entonces, en el plano xz, z igual a 1 menos x cuadrada corresponde a una parábola. Una parábola que abre hacia abajo con vértice en 1. Entonces tendríamos esta parábola. A eso se le conoce como una traza, que son cortes paralelos a alguno de los planos. Si el corte es paralelo al plano XY, a la curva resultante, si se acuerdan, se le conoce como curva de nivel. Entonces, ahora, si yo hago x igual a 0, significa que estoy parada en el plano YZ. Entonces, esta ecuación va a ser z igual a 1 menos y cuadrada. Es decir, es una ecuación donde z es la variable dependiente y y es la variable independiente. Y nuevamente es una parábola que abre hacia abajo y con vértice en 1. Entonces, es esta parábola. Y por último, vamos a ver la curva de nivel, que la curva de nivel en z igual a 0. Si hago z igual a 0, estamos parados en el plano XY, y lo que tendríamos sería 0 igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. O bien, si este término y este término los paso del otro lado, voy a tener x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Es decir, este círculo. Bueno, ya con esa curva de nivel y con esas trazas ya podemos tener una idea de dónde está el paraboloide, ¿no? Entonces, efectivamente estamos por arriba del plano XY y debajo del paraboloide. Entonces, me interesa el volumen aquí adentro.
La región de integración, pues es la proyección de este sólido sobre el plano XY, es decir, este círculo. Como estamos trabajando con un círculo, pues seguramente lo mejor va a ser cambiarnos a polares para que el cálculo sea más sencillo. Entonces, pues vámonos a polares. Entonces, en coordenadas cartesianas, este círculo es x cuadrada, y cuadrada, igual a 1. En polares, pues ya lo vimos, es justamente este. Los puntos, su ángulo va desde 0 hasta 2pi y el radio va desde el 0, que es cuando estamos en el polo, hasta 1. Entonces, su descripción de esta región en polares, pues está dada de esta forma. Y 0 y 1 y 0 y 2pi van a ser los límites de integración en la integral correspondiente a cada una de estas variables. Entonces, el volumen va a ser igual a la doble integral sobre esta región, que es la proyección del sólido, que vamos a calcular su volumen, de el paraboloide, porque el paraboloide es la frontera superior del sólido. Y bueno, su ecuación es esta, ¿no? Entonces, ya ponemos la función de A. Entonces, ya tengo la descripción de la región en polares. Esto, como interviene X y Y, eso está en una descripción cartesiana. Tenemos que pasarla a polares. ¿Cómo lo hacemos? X siempre es R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Si sustituimos aquí en menos X cuadrada menos Y cuadrada, tendríamos menos R cuadrada coseno cuadrado de teta menos R cuadrada seno cuadrado de teta. Esto es igual a, factorizamos menos R cuadrada y tenemos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso siempre vale 1. Entonces, esto es menos R cuadrada, ¿no? Entonces, esto es menos R cuadrada. Y de A es R de R de teta. Entonces, ya tenemos la descripción en polares para el volumen. Es esta doble integral. Los límites de integración para R, pues son 0, 1, y para teta son 0, 2pi. Entonces, ya, a partir de aquí, pues es hacer la integral interior y después la integral exterior, ¿no? Es una integral iterada. Entonces multiplicamos esto por R, entonces este 1 ahora va a ser R y menos R cuadrada por R, R cúbica. Con respecto a R, su antiderivada es R cuadrada entre 2 menos R cuarta entre 4, evaluado de 0 a 1. Entonces si evaluamos en 1, tenemos un medio menos un cuarto, menos la evaluación en 0, pero la evaluación en 0 es 0 entre 2 menos 0 entre 4, pues todo eso es 0. Y esta diferencia, pues es un cuarto, ¿no? Entonces va a tener la integral de 0 a 2pi de un cuarto de teta. Este un cuarto lo saco y lo que estaría integrando es un 1. La antiderivada de un 1 con respecto a teta, pues es teta evaluada de 0 a 2pi. Entonces evaluamos en el límite superior, es 2pi cuartos, menos en el límite inferior pues es 0. Entonces ya nada más tengo 2pi cuartos, eso es pi medios. Entonces el volumen que se encuentra dentro de esto es pi medios unidades cúbicas. ¿Dudas?
Entonces, así como cuando hicimos la construcción, a ver, en los límites de integración. Los límites de integración salen de la descripción. Ajá, entonces, si ya tienes tu descripción de la región de integración así, o sea, ya sabes de dónde a dónde se mueve R y de dónde a dónde se mueve teta, ya tienes los límites de integración directamente, ¿no? Porque justamente los extremos de esos intervalos son los límites de integración. Entonces, no sé si la duda sea cómo obtuve estos extremos de los intervalos o simplemente eso, de que los límites de integración son estos extremos. Ok. Ok, entonces, sí, los límites de integración son estos extremos de los intervalos donde se mueve R y teta, y en este caso concreto, al ser un círculo de radio 1, pues el radio se mueve. Los puntos aquí están a una distancia máxima de 1 al origen y mínima de 0, ¿no? Entonces, el radio se mueve de 0 a 1, y el ángulo de estos puntos con respecto al eje polar, que lo podemos asociar al eje X, pues van de 0 a 2pi. Y estos son los límites de integración. ¿Sí, Eduardo? Ok, entonces ya para ir terminando la clase de hoy, vamos a regresar a esta. Bueno, todo inició con este rectángulo, era un rectángulo, eso es una región sencilla porque pues tanto la variable X como la variable Y se mueven entre valores constantes. Pero después dijimos, pues podemos tener regiones más complejas, donde una de las variables se mueva entre constantes y la otra entre funciones. Entonces, en polares, pues puede suceder lo mismo, ¿no? Podemos tener algo así, que una de las variables, generalmente pues el radio, es el que se mueva entre dos funciones. Entonces, si ese es el caso, el ángulo se mueve entre alfa y teta y el radio se mueve entre dos curvas y tendríamos una región más o menos de esta forma. Este tipo de funciones las vimos, si se acuerdan, en Mate 2, funciones polares. Y bueno, generalmente en estas funciones polares el radio es el que se pone como en términos del ángulo. En este caso, en particular, la fórmula de doble integral en regiones polares, el radio como se está moviendo entre funciones, ahora los límites de integración aquí no van a ser A y B, sino esas funciones donde se está moviendo el radio. Entonces, si el radio se mueve entre H1 y H2 de teta, esos son los límites de integración. Y este ángulo pues sigue entre alfa y beta. El resto queda igual. Entonces, vamos a ver ya solo un ejemplo. Ya la próxima clase terminamos con polares. Entonces, cuando vimos en marzo todo lo de la integral iterada y propiedades de esta, hicimos esta observación de que si el integrando era la función 1, y supongamos que yo tengo la región de integración está en términos de describir una región de tipo Y simple, significa que Y se mueve entre dos funciones de X y X se mueve entre dos constantes. Entonces, si mi función de integración es 1, para todos los puntos en esta región, entonces esta doble integral corresponde a esta integral iterada.
la función y como que el orden de integración es primero la variable que se mueve entre las funciones, en este caso de x, y por último integrar con respecto a x, que es la que se mueve entre constantes. Si hacemos la integral interior, como el integrando es 1, su derivada con respecto a y, pues es y. Entonces va a ser y evaluada en G2 menos la evaluación en G1. Es decir, tengo esta diferencia. Y esto ya es una integral. A ver, esto lo podemos ver como la integral de A a B de G2 menos la integral de A a B. Ahí. De A a B de G1. Aquí también es de X. Es decir, estas ya son integrales de funciones de una sola variable. Así geométricamente corresponden al área bajo la curva, ¿no? Esta integral corresponde al área bajo la curva G2 en este intervalo. Y esta corresponde al área bajo la curva de G1 en este intervalo. Es decir, esto es la diferencia de áreas, o más bien el área que queda por debajo de G2 y por arriba de G1. Esto pues lo vimos en Mate 1, ¿no? O lo vieron en Mate 1. Entonces, esto es justamente la región D, porque D es la que está delimitada por G2 y G1. Entonces, si el integrando es un 1, esta integral doble, que corresponde al volumen, a este volumen, si la función es un 1, estamos a una altura 1 en la superficie. Este volumen es igual al área de la región. Entonces, usando esta misma observación en polares, igual, si mi función de integración es un 1 y todo lo vamos a describir en polares, entonces esta doble integral en polares simplemente va a quedar en el integrando, pues voy a tener un 1. Nada más va a quedar r de teta. Si integro esto con respecto a r, es r cuadrada entre 2, evaluada de 0 a h de teta, y esto es igual a esto, que corresponde al área que encierra esta función polar entre estos ángulos. De hecho, esta era la fórmula que usábamos cuando vimos funciones polares para sacar, por ejemplo, áreas de pétalos o áreas de una parte de algún círculo. Entonces, ¿se acuerdan de esta fórmula? Bueno, creo que no. Pero bueno, lo vimos en su momento cuando vimos funciones polares. Entonces, en este ejemplo, nos piden usar una doble integral para calcular el área encerrada por un loop de la rosa que está definida con esta ecuación polar de 4 pétalos. Entonces, ¿se acuerdan cómo graficar funciones polares? Sí, más o menos. Ok, entonces,
En funciones polares, dependiendo cuál sea el ángulo, vamos a tener un radio. Ajá, o sea, yo mido el ángulo y la función polar me dice, ah, bueno, ya que me diste el ángulo, el punto lo vas a poner a esta distancia del polo. Podemos hacer tabulaciones, es decir, dándole muchos valores a teta y calcular el radio y bueno, ya hacer el cálculo del ángulo y luego la distancia al polo de ese punto. O podemos analizar en un plano cartesiano donde en lugar de tener X y R, poner teta como variable independiente, R como variable dependiente, ver lo que sucede en ese análisis como tipo cartesiano y eso pasarlo al plano polar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo R coseno de teta. Entonces, esta función se ve así, ¿no? O sea, es el coseno, pero en el periodo de 2pi tenemos 2 veces ese coseno, ¿no? O sea, lo que originalmente tenemos en coseno de teta simplemente es un periodo. Si en lugar del 2 solo tuviéramos teta, tendríamos hasta aquí. Ajá. Con este 2, en un solo periodo de 0 a 2pi, nos caben 2 veces el coseno. Entonces, usando un análisis, viendo qué sucede con el radio a medida que nos movemos en el ángulo, podemos traducirlo hacia el plano polar. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo de 0 a pi cuartos, es decir, del eje horizontal a esta diagonal, el radio va de 1, o sea, la distancia del punto que está aquí cuando teta es 0, la distancia al polo vale 1, y a medida que me muevo a pi cuartos, el radio va reduciéndose hasta llegar a 0. Entonces, cuando yo ya esté parada en la diagonal, el radio va a estar en el polo. El punto va a estar en el polo porque el radio vale 0. Luego, de pi cuartos a pi medios, es decir, de esta diagonal a esta parte vertical, cuando yo me mueva en este ángulo, el radio es negativo. Entonces, si se acuerdan cuando vimos todo lo de polares y funciones polares, cuando tenemos radios negativos, reflejamos los puntos con respecto al polo. Es decir, en lugar de graficarlos aquí, como el radio es negativo, me voy a esta sección. A esta. Reflejo con respecto al polo. Y es sobre esta sección, sobre esta diagonal y esta vertical, que voy a graficar los puntos que les corresponde este ángulo. El radio va de 0 a 1. Como ya reflejé, ahora ya nada más me tomo el valor absoluto del radio. Entonces, es de 0 a 1. Es decir, si estoy parada en la diagonal, en 0, y cuando esté en pi medios, o sea, acá, pero como el radio es negativo, puede estar acá, el radio es 1. Y tengo ahora esta parte. De pi medios a 3 pi medios, es decir, esta zona, el radio sigue siendo negativo, entonces en lugar de poner puntos acá, los pongo acá, reflejados con respecto al polo, y va a ir de 1, el radio, a 0. Entonces, de 1 a 0. Ya vamos por último a hacer este pedacito. De 3 pi medios a pi, es decir, de esta diagonal a pi, el radio es positivo. Entonces, ahora sí voy a graficar puntos en esta zona. El radio es de 0 a 1. Entonces, si estoy en esta diagonal, el radio es 0. Y cuando el radio va creciendo, y cuando esté en pi, el radio vale 1. Entonces es esta parte.
Entonces, en todo este caminito, hasta aquí, lo que hicimos fue esta parte del pétalo, luego todo este pétalo de aquí abajo y luego esta parte. Con ese mismo análisis tendríamos el pétalo de arriba y esta última parte de este pétalo. Entonces ya tenemos la gráfica en el plano polar de esta función polar. Lo que nos piden ahora es el área, pero el área yo ya sé de aquello, cuando vimos funciones polares, que se puede obtener de esta forma, pero me piden encontrarla mediante una doble integral. Entonces, el integrando va a ser un 1 y más bien hay que poner la función como un límite de integración. Entonces, si yo quiero el área de un pétalo, basta tomarme o este pétalo, o este pétalo, o este pétalo, o este pétalo. En el ejemplo, usan este pétalo. Entonces, en vez de tomar, bueno, esta parte del pétalo, la parte superior, es lo que corresponde a 0 pi cuartos. Y esta parte, la mitad del pétalo que está por debajo de este eje, correspondería a esta parte final de esta curva. Pero puedo también medir el ángulo, no solo en esta dirección antihoraria, sino también la puedo medir horaria. En ese caso, los ángulos se toman como negativos si los mido en dirección horaria. Entonces, esta mitad de pétalo corresponde al ángulo que va de 0 a menos pi cuartas. Eso también lo podemos hacer porque pues estas funciones son periódicas. Entonces, esta parte de esta curva pues es exactamente esta. Lo que se está repitiendo cada 2 pi. Entonces, de esa forma, esta región puede quedar descrita de la siguiente forma. El radio pues se mueve desde 0 hasta según esta función. Desde 0 hasta h de teta, que es esta función. Y el ángulo pues se mueve de menos pi cuartos a pi cuartos. Entonces ya tengo descrita mi región polar. Estos van a ser los límites de integración. Entonces el área de este pétalo va a ser la doble integral sobre esta región de la función 1 de A. Entonces de A es r de teta. Los límites de esta integral interna son los límites de R, que va de 0 a coseno de 2 teta, y los límites de la integral externa son los límites de teta, que son de este ángulo o de este rayo que está a menos pi cuartos a este rayo que está a pi cuartos. Y bueno, pues ya nada más hay que hacer la antiderivada, evaluar de 0 a coseno. Evaluamos de 0 a coseno. Aquí tengo el coseno cuadrado. De donde se obtuvo r cuadrada entre 2. De la antiderivada. O sea, lo que voy a integrar ahora pues es r de teta. Entonces, con respecto a r, vamos a empezar a integrar. La antiderivada de r es r cuadrada entre 2. De ahí salió el r cuadrada entre 2. Y ya nada más evaluamos en los límites de 0 a coseno de 2 teta. Entonces, el límite inferior pues se me va a ir. Nada más va a sobrevivir la evaluación en el límite superior. Entonces, un medio lo saco y tengo coseno cuadrado de teta. Hace un momento les comenté que si teníamos en el integrando seno cuadrado o coseno cuadrado, usábamos la identidad de doble ángulo. En
que el ejemplo teníamos el seno cuadrado, entonces teníamos en la identidad de doble ángulo el signo menos. En este caso, que es coseno cuadrado, vamos a tener el signo más. Ahora, aquí es 2 teta. En aquella ocasión nada más teníamos teta. Como es el doble ángulo de 2 teta, pues es 4 teta. Entonces, por eso aquí aparece este 4 teta. O sea, lo que se dobla es este ángulo en el argumento. Por eso 4 teta. Y este 1/2 pues es la identidad de doble ángulo. Entonces este 1/2 también lo sacamos, multiplicado con este 1/2 es 1/4. 1 más coseno 4 de teta. La antiderivada de esto pues es la antiderivada de 1 que es teta, la antiderivada de coseno 4 de teta. Aquí igual usan sustitución, sería u igual a 4 teta, o bien si lo pueden como visualizar, ¿cuál es la función que al derivarla me da esto? Pues seno 4 de teta entre 4, porque si lo derivamos tengo coseno 4 de teta por 4, que se va con este 4, ¿no? Y ya tenemos esta función. En caso de que no lo vean, pues con sustitución. Entonces, esta es la antiderivada y evaluado de menos pi cuartos a pi cuartos. Entonces, la evaluación en el límite superior sería pi cuartos. Ese segundo término se me va porque tendríamos seno 4 por pi cuartos, tendríamos seno de pi es 0. Entonces, por eso nada más tengo pi cuartos. Menos 1/4 por la evaluación en menos pi cuartos. Entonces, la evaluación en menos pi cuartos es menos pi cuartos. Y lo mismo, seno de 4 por menos pi cuartos, tendríamos seno de menos pi, eso es 0. Entonces, nada más sobrevive el menos pi cuartos. Y bueno, ya haciendo la cuentita, llegamos a que esto es pi octavos. Entonces, a lo mejor este ejercicio, si les costó trabajo, probablemente sea por que tienen que recordar un poquito de graficar funciones polares. Pero bueno, cuando les pidan usar doble integral para encontrar un área, significa que el integrando va a ser 1 y los límites de integración es donde está la información de las funciones que corresponden o delimitan el área de integración. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cansados? Yo creo que aquí le dejaríamos. La próxima clase, si quieren, volvemos a repasar este ejemplo, si lo ven necesario, y continuamos con 1 o 2 más ejemplos de polares. Bueno, pues sí, ahora sí que, bueno, ahorita nos fuimos casi a las 2 horas, son 20 para las 4, porque por la explicación del inicio, ¿no? De la clase, pero pues vamos a seguir procediendo como antes, de que las clases duren 1 hora y 1:15 máximo. A ver, Sirvin, dime de la tarea 1, ¿cuál es tu duda? A ver, déjame abrir la tarea 1. Más bien, ¿tu duda es de la tarea 2, ejercicio 1? Ok, déjame ver.